Buenos días. Este es el noticiero de Minera Andina, su informativo semanal minero por streaming, con las principales noticias de la semana que pasó y una entrevista con el ingeniero Carlos Cotera, gerente general de la compañía minera Antapaccay. Antapaccay, con la mirada al 2050. Congreso y Exposición Internacional Oro y Plata 2022. Copper 2022, Santiago de Chile, del 13 al 17 de noviembre del 2022. Gold State Resources completa adquisición del proyecto Panteria. American Lithium inicia trabajos de prefactibilidad en Falchani con inicio de EIA. Cerro de Pasco Resources intersecta mineralización de alta ley en Santander. Fortuna duplica producción de oro para el segundo trimestre del 2022. Dynacor presentó segundo informe ESG 2021. Inca One anuncia récord de ventas en el segundo trimestre del 2022. Buenaventura anunció resultados del segundo trimestre del 2022. Minera Andina Internacional. Argentina. La China Ganfeng Lithium compra minas de litio en Argentina. Buenas tardes, amigos. Es un gusto saludarles en una nueva edición del noticiero de Minera Andina. Y en esta oportunidad estamos muy complacidos de tener a un gran invitado como es el ingeniero Carlos Cotera, gerente general de compañía minera Antapaccay. Cuando empezó esas operaciones como la de Antapaccay, siempre decíamos, wow, eso está tan lejos, ¿no? Que, como se dice así coloquialmente, donde el diablo perdió el poncho, ¿no? Así que le damos la bienvenida a este ingeniero Cotera. Buenas tardes. Buenas tardes, Maybe, y gracias por la invitación. Asimismo, aprovecho la oportunidad para saludar a toda tu teleaudiencia y agradecerles por la atención que nos brinden. No, al contrario, agradecerle a usted por acompañarnos esta tarde. A ver, empecemos primero por que nos cuente qué tipo de operación es Antapaccay y dónde está situada. Antapaccay está ubicada en la provincia de Espinar, en la región de Cusco. Es donde comienza el altiplano peruano, ¿no? Estamos operando a más o menos 4.100 metros sobre el nivel del mar. Estamos a 260 kilómetros más o menos al este de Arequipa, ¿no? Y bueno, nosotros producimos concentrados de cobre y los exportamos a través del puerto de Matarani, ¿no? Y donde está ubicada la mina, ¿es realmente, eso se puede decir que es una ubicación remota o ya con el tiempo ya hay mucho más conectividad? Ubíquenos un poco en el espacio geográfico. Ok, la zona ha ido también avanzando. Por ejemplo, antes para llegar de Arequipa a Espinar tomaba muchas horas, en algunos casos inclusive cerca a un día completo, ¿no? Actualmente el desarrollo ha llegado, tenemos una vía pavimentada que conecta desde Arequipa hasta Cusco. Entonces Espinar está más o menos al medio de esa ruta entre Espinar y Cusco, ¿no? Entonces hay una ruta asfaltada. En la actualidad toma más o menos 4.5 a 5 horas el viaje, ¿no? Entonces es un lugar remoto, si lo vemos desde el punto de vista de Lima. Estamos bastante al sur del país, en el corazón de los Andes peruanos, pero que también ha ido desarrollándose poco a poco, ¿no? Espinar era una comunidad pequeña de habitantes de menos de 5.000 habitantes, y actualmente es una ciudad que ha desarrollado alrededor de la minería y tiene una población actual de cerca de 70.000 personas, ¿no? O sea, es una ciudad importante ya del interior del país. Antapaccay produce concentrados, ¿verdad? Concentrados de cobre. ¿Puede explicarnos un poquito el proceso? ¿Es un proceso convencional
o con qué capacidad de planta empezó? Tenemos entendido que tiene 10 años, ¿no? Antapacay no es pues una operación muy antigua. Entonces, ilústrenos un poco en el tipo de proceso, ¿no? Con qué capacidad de planta empezó y cuánto fue su primera producción anual, su producción anual. Ok, después de la etapa de proyecto, como cualquier otro proyecto minero del tamaño de Antapacay, Antapacay empezó su operación el año 2013, ¿no? Y los principales componentes fueron el Tajo Abierto, Antapacay, y la planta concentradora de Antapacay, también ambos tienen el mismo nombre. Entonces, la planta de Antapacay es una de las plantas más modernas del país, que cuenta con, entre sus características principales, es un molino autógeno, un molino semiautógeno, un molino SAG, con el cual su capacidad de diseño inicial fue de 70.000 toneladas de procesamiento, de 70.000 toneladas por día. Entonces, esto vino como la continuación de la antigua operación de Tintaya, una mina histórica que venía operando desde los años 80. Entonces, al agotarse los recursos mineros de Tintaya, bueno, eso también conllevó a paralizar la planta Tintaya, que una planta pequeña de unas 18.000 toneladas por día. Entonces, se abrió Antapacay, la nueva planta y la nueva mina, y en el tiempo, desde el 2013 que empieza a operar con una capacidad, como repito, de 70.000, hemos pasado a la fecha, estamos produciendo 95.000 toneladas por día. Después de una serie de mejoras, de ajustes que se logró en estos últimos años, hemos logrado procesar al momento esos 95.000 que digo, pero también en el camino, viendo las oportunidades de la mina, volvimos a ver a la antigua planta Tintaya. Entonces, el año 2015 se reinició las operaciones de la planta Tintaya con los minerales de Antapacay. Entonces, esa planta también arrancó con una capacidad de 18.000 toneladas por día y a la fecha está procesando 20.000 de manera sostenida. Esto nos ha permitido crecer entre 2013 y ahora de 70.000 toneladas diarias a 115.000. Entonces, hemos crecido mucho y es una de las formas en que estamos también mitigando la continua caída de las leyes que tenemos, como en cualquier yacimiento minero. Cuando progresen en el tiempo, las leyes de mineral se hacen más pobres y también hay que mover mucha más cantidad de desmonte, ¿no? Esto nos permite tener una operación que al momento es eficiente y también rentable, ¿no? Qué interesante. En la etapa de chancado, ahora me han venido unas par de preguntas. Antes del molino, ¿cuántos chancados necesita dar el mineral? ¿Es un mineral duro? ¿Se procesa bien? Es un mineral, bueno, la parte superior era relativamente suave, que permitía nosotros solamente tenemos chancado. O sea, un chancado primario lo transportamos con una faja y luego ingresa el material a los molinos. Entonces, según progresó el minado, empezamos a exponer material más duro. Entonces, la idea era poner un chancado secundario, ¿no? O un prechancado, cosa que podamos reducir la granulometría que alimentamos a los molinos. Pero en el proceso se hizo un trabajo de integración entre mina y planta, donde se hicieron mejoras en la perforación y voladura para reducir el tamaño del mineral desde la mina. Entonces, eso nos ha permitido, con la misma infraestructura, subir la capacidad de chancado y también mantener y subir los niveles en la molienda. Entonces, nosotros tenemos una operación bastante simple, ¿no? La mina, un chancado, una faja, y luego alimentamos a los molinos de Antapacay directamente y con otra faja al sistema de chancado secundario y molienda de Tintaya. O sea que ahora prácticamente... ¿con qué ley entra a la planta el mineral? Es una buena pregunta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para graficar esto, el año 2016, con más o menos 35, 36 millones de toneladas por año entre ambas plantas, llegamos a producir cerca de 670.000 toneladas de concentrado. Y esto con un contenido de 220.000 toneladas de cobre en concentrados. Entonces, porque nuestra ley era en finos, cobre finos, ¿no? Porque nuestra ley estaba superior a 0.75, en algunos casos un poco más. Entonces, estas leyes, como les comenté al inicio, empezaron a decrecer
El año pasado nosotros hemos procesado 40.3 millones de toneladas de mineral, pero con una ley mucho menor, alrededor de 0.45, 0.46. Y ¿Eso entonces, es en promedio, perdón, en promedio Antapacay con Tintaya o solo Antapacay? Antapacay y Tintaya, o sea, ambas Perfecto. plantas, ¿no? Producción combinada. O sea, en general el año pasado ya nuestras leyes cayeron debajo de 0.5 y nosotros, bueno, con esa cantidad de mineral que les explicaba, mayor a 40 millones de toneladas, pero con una ley menor produjimos 171.000 toneladas de cobre contenido en concentrado. O sea, más mineral y menos cobre, ¿no? Y este año vamos a subir un poco más el tonelaje de mineral tratado. Debemos estar en el orden de 40.5, 40.6 millones de toneladas, pero con una ley aún menor, ¿no? Debajo de 0.45, entonces el cobre que vamos a producir igual cae, ¿no? Cae a 151.000 toneladas más o menos. Esa es la proyección para este año. Así es, así es. Y la tendencia va a ser esa, digamos. Así es, exactamente, ¿no? O sea, nosotros, Antapacay ya es una mina que ha tomado, bueno, la parte más de mineral de mayor valor al inicio, como cualquier proyecto minero para anticipar y tener un flujo de caja adecuado. Y lo que sigue son materiales con cada vez menor calidad. Ujú. Bien, entonces estamos hablando de, pasemos al tema de las reservas, ¿no? Es como, en qué situación, en qué nivel están las reservas actuales y las leyes y cuánto es ahorita al menos la vida útil, ¿no? Actualmente nosotros tenemos reservas hasta el año 2034. Más o menos estamos hablando de un nivel de reservas de 475 millones de toneladas, ¿no? Con una ley alrededor del 0.4% de cobre. Entonces, eso es lo que tenemos al momento, pero por supuesto tenemos proyectos interesantes para poder extender la mina de la vida del proyecto, ¿no? Claro, pero digamos, es bastante, ¿no? O sea, no es que sus reservas, al menos me pareció entender que tenían como poco tiempo, pero no, o sea, todavía hay Antapacay para rato, ¿no? Así es. Eh, y eso es, y qué comentario me hace de Tintaya, o sea, se tenía entendido que Tintaya ya estaba pues prácticamente en declive, ¿no? Pero medio que está resucitando. Quiere decir que Tintaya también va a acompañar todos esos años hasta a Antapacay. Así es, así es. La mayor parte, ¿no? Solo en la parte final, cuando empiezan ya a agotarse las reservas, hacemos un switch off de Tintaya, pero Tintaya está comprometida en todo este periodo que le mencioné, ¿no? Ah, qué interesante. Ahora, ¿cuáles los planes de exploración son muy importantes, ¿no? Para mantener y continuar. ¿Ustedes están realizando exploración brownfield y también greenfield? Así es, y es importante la pregunta, ¿no? Por ejemplo, en nuestro reporte del año 2018-2019, la vida del proyecto iba solamente hasta el año 2029. Entonces, precisamente las campañas intensas que hemos hecho en perforación, tanto infill y brownfield, que es lo que tenemos nosotros, nos ha permitido incrementar estos 5 años que le comento, ¿no? Hasta el 2034. Entonces, nosotros continuamos con ello. Este año, por ejemplo, tenemos 10.000 metros de exploraciones, tenemos otra cantidad importante en infill y asimismo también perforaciones diamantinas para mejorar nuestros niveles de información geotécnica, hidrogeológica y otros, ¿no? Entonces, este año tenemos un programa amplio, ¿no? Tenemos cerca de 46.000 metros que vamos a perforar hasta diciembre de este año. ¿Y eso es alrededores de las dos operaciones o solo de Antapacay? Al momento, como mina, solamente operamos en Antapacay. O sea, el mineral de Ajá. Antapacay suministra ambas plantas, ¿no? Y entonces todo el trabajo está hecho alrededor de Antapacay. ¿Qué quiere? Eso es brownfield, ¿no? ¿Tienen alguna proyección greenfield o solamente están explorando alrededor de la operación? Eh, por ahora, solamente alrededor de la operación. No tenemos ninguna perforación greenfield. Ok. Y hablando de proyectos, ¿no? ¿Qué proyectos hay en la operación? Tal vez expandir las operaciones
o algún tipo de modernización de las operaciones. ¿Puede mencionarnos los principales proyectos? Nosotros hemos venido hablando, como parte de la operación actual, hemos tenido una serie de mejoras que nos han permitido llegar a los niveles de producción y tratamiento mineral que le comento, y con costos muy competitivos, ¿no? Niveles de eficiencia y productividad de clase mundial. Entonces, como Antapacay, lo siguiente que vamos a hacer para seguir sorteando el temporal es incorporar tecnología, ¿no? Pero para seguir mejorando nuestras eficiencias. Pero usted hablaba también de proyectos. Creo el principal proyecto que tenemos a la vista es el proyecto Corcovado. Es un interesante, importante yacimiento de mineral que durante buen periodo nos permitiría elevar la producción actual, que le comento que estamos alrededor de 150.000 toneladas de cobre, en cobre fino en concentrados. Nos permitiría elevar casi al doble, ¿no? Con la salida de Corcovado, nosotros extenderíamos la vida del proyecto más allá del 2045, y por un periodo muy importante tendríamos producciones superiores a 300.000 toneladas de cobre en concentrado. ¿Y cuál es el proceso de decisiones para llegar a poner en operación Corocovado? Al momento el proyecto estamos haciendo una revisión técnica integral para hacer que el proyecto sea técnicamente viable, económicamente rentable, ¿no? Pero también estamos trabajando en que sea un proyecto social y ambientalmente aceptado, y ambientalmente con niveles de clase mundial, ¿no? Entonces es un proyecto que estamos poniendo todo el esfuerzo, pero a la par queremos que salga con todos los aspectos, no solo técnicos, sino, como menciono, social y ambientalmente también completamente manejados. Claro, entonces, ¿están ahora, podríamos decir que están en estudio de prefactibilidad, o qué, digamos, en esos términos, en qué etapa está el estudio, el proyecto, perdón? Estamos en etapa de prefactibilidad, ¿no? Que debemos completar este año, y luego haremos la evaluación de los resultados de ese reporte y se tomará la decisión de seguir avanzando, que lo lógico sería hacer los estudios de factibilidad en el año 2023. Gracias por la Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias al equipo que está ahí detrás de ustedes, y bueno, será ahora sí hasta otra oportunidad. Hasta otra Muchas oportunidad. gracias. Muchas gracias. Sí, Gracias también, gracias, Edwin. gracias.